Feliz domingo para todos. El Evangelio de este domingo nos conecta con un tema de máxima actualidad. Toma la palabra inclusión. Es una palabra que aparece por todas partes, es una palabra cargada políticamente, es una palabra que se ha convertido como en una etiqueta para empresas, para negocios. Es decir, hoy parece una obligación para las empresas presentarse como inclusivas y todos sabemos lo que eso significa. Tiene que ver muy particularmente en el lenguaje práctico de hoy, tiene que ver con el asunto de la orientación sexual. Muy bien, ¿y por qué el Evangelio y las lecturas de hoy conectan con esa palabra? Conectan porque Cristo nos dice que hay muchos primeros que serán últimos y últimos que serán primeros. Y porque Cristo le dice a su propio pueblo, el pueblo judío, ¿saben una cosa? Vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte, del sur, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, mucha gente que parece que estaba excluida, pues va a ser incluida. Ese tema de la inclusión es bastante interesante, pero también se presta para muchos malos entendidos y muchos autoengaños. Y permítame le digo por qué. ¿Por qué suceden los autoengaños? Considere el ejemplo típico de este tema de inclusión y de exclusión. El ejemplo típico son los fariseos y los publicanos. Porque los fariseos consideraban que como ellos sí practicaban y vivían la ley de Moisés, mientras que los publicanos estaban vendidos al imperio invasor, entonces los fariseos eran los que sí, mientras que los publicanos eran los excluidos. O sea, los fariseos se miraban a sí mismos como los incluidos, mientras que los publicanos eran los excluidos. Y todos recordamos la parábola del fariseo y del publicano. Y cómo en realidad el que estaba incluido por su actitud de humildad y arrepentimiento era el publicano, mientras que el que estaba excluido, a pesar de todo su cumplimiento de la ley de Moisés, pues era el fariseo, porque le faltaba la humildad y la apertura al amor gratuito de Dios. Cuando uno predica de esa parábola, que es el mismo tema de hoy, inclusión y exclusión, es muy fácil caer en un error, y seguramente muchos hemos caído en él. Y es que uno critica de tal manera el fariseísmo y uno critica de tal manera al fariseo que ahora uno se convierte en el fariseo del fariseo. Es decir, ahora nosotros nos consideramos tan buenos y consideramos que entendemos tan perfectamente el Evangelio que ahora el que queda por fuera es ese desgraciado fariseo. Lo que el fariseo le hacía al publicano, ahora nosotros le hacemos al fariseo. En el fondo el mismo esquema sigue funcionando. El fariseo quería ser el que estaba incluido, porque el publicano quedaba excluido. Ahora nosotros estamos haciendo lo mismo. Es decir, ahora nosotros, que creemos que entendemos supremamente bien el Evangelio, nos consideramos los incluidos, y todos esos fariseos, y de paso una cantidad de gente que nos cae mal en nuestro propio tiempo, quedan como los excluidos. Inclusión y exclusión. Algo parecido sucede en nuestra época, por ejemplo, cuando se utiliza este lenguaje. El Evangelio recibe a todos. El Evangelio recibe al indígena, no importa lo que esté practicando. Seguramente está invocando a sus demonios, pero a través de eso él está siguiendo su religión y su cultura y por lo tanto está incluido. El adúltero está incluido, no importa tu condición de pecado, no importa en el fondo lo que tú creas, eso no interesa, tú estás incluido, tú estás adentro. Pero entonces alguien levanta la mano y dice, oye, espera un momento, si una persona conoce a Cristo y rechaza a Cristo, eso no importa, eso no dice nada. Si una persona dice, no, yo quiero seguir adorando a las montañas y el espíritu de las montañas y no me interesa Cristo, y está rechazando expresamente a Jesucristo, ¿eso no significa nada? ¿Eso no importa nada? Bueno, si una persona llega a decir eso en el contexto actual,
de una vez le caen todos encima y dicen: lo que pasa es que tú eres un rigorista, precisamente tú eres un fariseo, tú no has entendido la amplitud del evangelio. Y ya sabes para dónde va mi reflexión. Le empezamos a aplicar a esas personas a las que tachamos de moralistas y de fariseos y de tradicionalistas, les empezamos a aplicar las mismas fórmulas de exclusión, como en el caso de la parábola del fariseo y del publicano. Es decir, que en el fondo lo que continuamente hacemos es estar repitiendo ese esquema. Ahora se supone que estamos entendiendo tan demasiado bien el evangelio, o eso cree mucha gente, que estamos entendiendo tan bien el evangelio, que el que no esté de acuerdo con lo que nosotros entendemos del evangelio, ese es el que ahora tiene que quedar excluido. Entonces muchas veces lo que sucede en esto es como cuando hay revoluciones políticas y entonces vamos a quitar, por ejemplo, a esos burgueses desgraciados explotadores, y lo que sucede es que se sube una nueva clase social, surge una nueva clase social aliada con ese nuevo poder, la cual efectivamente se encierra en sus privilegios y sigue repitiendo el mismo esquema. Eso nos pasa continuamente. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es, bueno, incluyamos a todos, que no importe si la persona es libertina o es ultratradicionalista, si es ultraortodoxo o si es progresista, incluyamos a todos. No, porque eso no corresponde a lo que enseñó Cristo. Cristo dijo que la entrada, y lo dice en el Evangelio de este domingo, que la entrada al reino de Dios no es tan sencilla. Por eso dice: esforzaos por entrar. Así que la fórmula tan cómoda de decir: no, simplemente pues que entren todos, eso no es cierto. Eso no corresponde a la enseñanza de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Sabiendo que tenemos el riesgo de considerarnos nosotros los buenos y los salvados, y de considerar a los demás como los malos y los excluidos, evidentemente lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, velar sobre nosotros mismos a través de un proceso continuo de conversión. Segunda cosa que necesitamos seguir las enseñanzas de Cristo, que no son fáciles, empezando por exigirnos a nosotros mismos. Y en tercer lugar, ¿tenemos que exhortar a otros o tenemos que quedarnos callados y que cada quien haga lo que quiera? No, sí tenemos que exhortar a otros. Lo hizo San Pablo, lo han hecho los santos. Entonces, siguiendo la enseñanza del Evangelio y siguiendo lo que ha sido la vida y la santidad de la iglesia, nosotros exhortamos y predicamos mientras al mismo tiempo seguimos revisándonos y en proceso continuo de conversión propia. Y la decisión final no es tuya ni es mía. La decisión final es de Dios. Es Dios quien finalmente puede decir quiénes son los suyos. A nosotros lo que nos corresponde, insisto, es trabajar en nuestra propia conversión, ser críticos y autoexaminarnos con frecuencia, seguir en la línea de enseñanza y exhortación que nos marca la Biblia y la tradición, la vida de la iglesia, y con ello dejarle a Dios, como por supuesto corresponde, la última palabra. Fíjate lo interesante que es este tema de inclusión y exclusión visto desde el punto de nuestra Santa Iglesia Católica.